nuevo a los que llegaron recientemente. Es una gran bendición estar de nuevo en la casa de Dios. Y hoy, en particular, faltan muchas personas porque, los jóvenes, la gran parte de los jóvenes están en un campamento. Hay como 60 personas allá. Y también hay otros hermanos que están fuera de la ciudad porque están aprovechando un tiempo para descansar. Así que damos gracias al Señor por ustedes que están aquí y por ellos que también están ausentes. Bien, vamos a buscar Malaquías capítulo 3, versículos 7 en adelante. Malaquías 3, versículos 7 en adelante. Y antes de leer esta porción de la palabra de Dios, vamos a orar. Malaquías 3. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque toda tu palabra ha sido inspirada por ti, como dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y gracias, Señor, que la inspiraste con un propósito para que sea útil para nosotros, útil para enseñarnos, útil para redarguirnos, útil para corregirnos y útil para instruirnos en justicia, con el propósito final de que nosotros seamos maduros y completos para toda buena obra que tú nos encargues. Así, Señor, nos exponemos a tu palabra en esta mañana con un tema algo difícil y pedimos que tú des gracia a todos y cada uno de los que estamos aquí para entenderlo tal y como tú lo escribiste, para recibirlo tal y como tú lo ordenaste. Pedimos, oh Dios, que esta gracia, esta misericordia sea para que tu honra y para tu nombre sea honrado y glorificado. Gracias te damos por esta oportunidad. Pedimos, Espíritu de Dios, que tú obres con poder en cada uno de nuestros corazones y transfórmanos, oh Dios. Señor Jesús, lo pedimos por tu nombre. Amén. Malaquías capítulo 3, versículo 7 dice: el Señor le dice este mensaje a Malaquías: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Bueno, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Como dije en la introducción a la oración, este es un tema difícil, porque es un tema que mucha gente lo rechaza. Es un tema que ha sido muy mal manejado por la mayoría de las religiones, la mayoría de las iglesias, lamentablemente. Es un tema que, de hecho, se ha levantado toda una religión alrededor de la manipulación de este tema. Es llamado el Evangelio de la Prosperidad. Y déjeme decirle que este Evangelio fue concebido
en lo más profundo del infierno. Y puede ser que hayan personas aquí en este salón, en esta mañana, que sean personas que son admiradores de algunos de los predicadores que salen principalmente en canales de la televisión como enlace. Que lo único que hacen es pedir para ellos vivir en ultra lujo a costa de engañar a sus seguidores. Pero es un tema bíblico y es un tema necesario que nosotros contemplemos y que nosotros analicemos. Este mensaje en esta mañana es para la Iglesia Bautista Cristiana. Sabemos, como cada domingo nosotros tenemos invitados, hay personas que están entre nosotros, que nos visitan, y damos gracias al Señor, alabamos el nombre de nuestro Señor por ello. Y este es un tema que usted mismo debe escucharlo, y debe escucharlo de una manera correcta, como se explica correctamente en las Escrituras. Hace 3 años atrás yo hice una serie de predicaciones en este tema. Fueron 5 predicaciones. Es un tema amplio. Por lo tanto, no vamos a pretender, no vamos a poder abarcar todo lo que queremos abarcar en este tiempo, en esta predicación. Pero sí necesitamos tratar este tema. Iglesia Bautista Cristiana, es para ustedes, mis hermanos. Nosotros tenemos, como ustedes saben, un presupuesto que fue aprobado por la Asamblea, un presupuesto que es elaborado inicialmente por el tesorero, revisado por los pastores y después presentado a la Asamblea para su aprobación. Y así ustedes aprobaron y aprueban año tras año un presupuesto. Y lo que nos trae hoy a conversar con ustedes sobre este tema es exactamente la misma razón que nos llevó a tratar el tema hace 3 años atrás. Hace 3 años atrás nosotros evaluamos los 10 años anteriores hacia ese momento. Los 10 años anteriores, o sea, hace 13 años para acá, ha habido un comportamiento en las finanzas de la iglesia que se vuelve a repetir. Este comportamiento es el siguiente: las entradas de la iglesia a nivel, si ustedes pueden ver de un gráfico, ¿verdad? Enero varía mucho, a veces es bajito, a veces es alto. Febrero entonces está en su nivel normal y así pues va variando poco a poco como es normal, pero llega al mes de mayo y así, junio, julio, agosto, y después de septiembre para allá sigue aumentando otra vez. ¿Qué es lo que sucede? ¿Acaso las empresas para las cuales nosotros trabajamos nos reducen el salario en mayo? ¿Nos reducen adicionalmente en junio? ¿Nos reducen aún más en julio? ¿Y nos dejan en la quiebra prácticamente en agosto? ¿Es eso lo que pasa? No creo que es eso lo que pasa. Tampoco sé qué es lo que está sucediendo en el corazón de cada uno. Pero cuando nosotros evaluamos, hay varias cosas que se unen, varios factores que coinciden. Sí, las vacaciones. Sí, las inscripciones del colegio. Sí, los uniformes. Sí, los libros y útiles escolares.
Es interesante que es justamente en esta época que los ingresos bajan. ¿Por qué tocar este tema? ¿Ustedes saben por qué? Uno de los temas que la Biblia más trata desde principio a fin es el tema del dinero. Es uno de los temas más abundantes. Pocos temas tienen tanta referencia y tanta enseñanza en la Biblia como el tema de los ingresos, del dinero y del manejo de las finanzas personales y de las finanzas corporativas. Pocos temas son tratados con tanta amplitud como este. Es un tema que Dios trata con amplitud por la siguiente razón. El Señor Jesucristo lo dijo. ¿Dónde es que está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Por lo tanto, Dios trata el tema para ayudarnos a nosotros, a ti y a mí, a entender que nosotros pertenecemos a Él y dependemos de Él. Y no debemos jugar con lo que no es nuestro. En una oportunidad estaba un pastor bautizando, iba a bautizar a un hombre recién convertido. Y cuando el hombre iba bajando la escalera hacia el bautisterio, aquí yo estoy parado encima del bautisterio de esta iglesia, la escalera de nosotros está por aquí. Entonces el hombre iba bajando, el pastor se dio cuenta que el bolsillo del hombre estaba abultado y tenía la cartera ahí. Y el pastor le dijo, mira, tú tienes la cartera en el bolsillo. Y él le dijo, yo sé, pastor, yo quiero que mi cartera se bautice conmigo. Claro, esto viene de un nuevo creyente, pero ahí estaba un mensaje, ¿ok? Donde el Señor no solamente me salvó a mí, el Señor me salvó todo lo que yo soy, y todo lo que yo tengo, y todo lo que seré, y todo lo que tendré. Yo pertenezco a Dios. Así pues, nosotros aquí en Malaquías, Dios trata este tema con el pueblo de Dios. En una ocasión, un pastor estaba predicando a la iglesia y tomó un pedazo de papel blanco y en el medio hizo esto y le preguntó a los asistentes, a los que estaban ahí, ¿qué ustedes ven? ¿Qué cosa? Un puntito negro. ¿Qué más? ¿Qué ustedes ven? ¿Un puntito verde? ¿Un puntito negro? Y un papel. Ok, lo más importante es el papel. Hay mucho más papel que un puntito negro. Nosotros estamos acostumbrados a ver o a pasar por alto lo que es más obvio en nuestras vidas. Nosotros tendemos a pasar por alto las grandes bendiciones que Dios trae a nuestra vida. Nosotros tendemos a enfocarnos en los puntitos negros en nuestra vida. Y nos olvidamos que Dios tiene muchas bendiciones para nosotros.
Si yo lo hubiese presentado, yo quería, pero después decidí no hacerlo, una foto de una donut, y usted ve la foto de la donut, ¿qué usted mira? ¿La donut o el hoyo? Usted no mira el hoyo, usted mira la donut. ¿Es así o no es así? Sin embargo, nosotros nos pasamos la vida mirando el hoyo en vez de la donut. Y no debe ser así. No debe ser así. Y parte de esa tendencia nuestra es cuando nosotros tratamos con las cosas de Dios. No es necesario que lo buscan, pero si desean pueden. En el Salmo 68, 19, Salmo 68, 19, dice así la palabra de Dios: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Cada día nos colma de beneficios. Y nosotros a menudo no lo entendemos y lo pasamos por alto. Cada día. Vamos a leer en Malaquías capítulo 3, que hemos leído que el Señor, varias cosas vamos a aprender aquí. En primer lugar, yo quiero que ustedes entiendan que el tema que estamos tratando es que quiero recordarles que no pierdas las bendiciones que Dios tiene para ti. No pierdas este tipo de bendiciones que Dios tiene para ti al ser fiel en esta área. No pierdas este tipo de bendición. Porque nosotros tenemos la bendición de adorar al único y verdadero Dios. Cuando nosotros leemos Malaquías capítulo 1, nosotros vemos ahí que el objetivo de Dios a través de Malaquías, usando el profeta Malaquías, que por cierto, Malaquías profetizó durante o al mismo tiempo que Nehemías. Si usted puede ubicarse, normalmente nosotros no podemos ubicar bien la fecha de los profetas, pero usted conoce a Nehemías, conoce que Nehemías regresó de Babilonia para construir el muro de Jerusalén, ¿okay? Y lo hizo. Malaquías profetizó durante esa época. Ahora estamos hablando 100 años aproximadamente, entre 80 y 100 años después que Dios ya le había dicho al pueblo que regresara a Jerusalén. O sea que estamos hablando que Judá pasó 70 años de cautiverio en Babilonia. Al final de los 70 años, Dios utilizó el rey de Persia para decirle al pueblo: ya pueden regresar a Jerusalén, pueden construir el templo, pueden reconstruir la ciudad, pueden volver a ocupar su tierra. La mayoría de los judíos se quedaron en Babilonia. Poco a poco ellos iban regresando. Y hubo un grupo que regresó, un buen grupo que regresó con Nehemías. Pero estamos hablando casi 100 años después que Dios le había dicho: regresen a la tierra prometida. Nosotros nos comportamos a menudo de esa forma. La tierra de la bendición, la tierra que fluye con leche y miel, decía el Señor, regresen a la tierra de su promesa. Pocos.
Y vino esa carga en Nehemías, y Nehemías llevó una expedición de regreso a Jerusalén. En ese tiempo profetiza Malaquías al pueblo, a parte del pueblo que estaba en Babilonia y parte del pueblo que estaba en Jerusalén, a los judíos. En el primer capítulo vemos que Dios les dice, les habla en los primeros versículos de su amor para con Israel. Yo los amé a ustedes, dice. Yo les amé desde su padre Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel. Desde su padre Jacob yo les amé. Y todo lo que yo hice por ustedes a través de los años, y miren lo que ustedes hacen conmigo. Yo soy el Dios verdadero. El versículo 6, Dios dice, el Hijo honra al Padre, capítulo 1, Malaquías, versículo 6, y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Pero no. Al final del versículo 14 dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Él es el único, es el verdadero. Y hay una gran bendición de estar adorando al verdadero Dios. Las religiones por todo el mundo, que hay miles y miles de ellas, adoran falsos dioses. Alrededor de Jerusalén, del pueblo de Dios de Israel, todas las naciones adoraban falsos dioses. Y sin embargo, Dios, el Dios verdadero, el único verdadero, se revela a su pueblo Israel. Y Israel tiene el gran privilegio, la gran bendición de adorarlo solamente a Él, el verdadero, y ser proclamador de esa verdad. Y sin embargo, ellos van detrás de los dioses falsos, dioses que no existen, dioses que son pedazos de madera y figuras de oro y de plata y de bronce y de yeso y de piedra. Figuras nada más. Y por eso Dios los llevó a cautiverio. Cuando ellos regresan de Babilonia, ellos dejaron de adorar otros dioses, pero tampoco adoraron al Dios verdadero de corazón. Entonces había muchos problemas en su vida con esto. Y el Señor le dice, ustedes tienen la bendición de adorar al único verdadero Dios, el creador de todas las cosas, como dice el Salmo 24. El Salmo 24 dice lo siguiente, que de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre todos los mares y la afirmó sobre los ríos. Fue él que la creó. Y como Dios creó la tierra, el mundo completo le pertenece. A Dios le pertenece todo. Incluso tú y yo le pertenecemos. Tú y yo somos parte de su reino, parte de su creación. Tu alma y mi alma, tu persona, mi persona, lo que tú tienes, lo que yo tengo. Ezequiel 18 dice, el alma del Padre, así como el alma del Hijo, son mías. El alma que pecare, esa morirá. Todo le pertenece a Dios y tenemos el gran privilegio de adorarle, al único y verdadero soberano de toda la creación.
Sin embargo, cuando venimos al tema de las finanzas, Dios deja de ser Dios. Dios deja de ser el creador. Dios deja de ser aquel que todo lo creó de absolutamente nada. Ese sigue siendo el gran dilema de los evolucionistas. Es que cuando ellos dicen que todo esto vino de una explosión masiva llamada el Big Bang, pero ahí había materia. Ellos tienen que presuponer materia para que haya una explosión. ¿De dónde salió eso? Bueno, nosotros tenemos a Dios. Él fue el que creó todas las cosas de absolutamente nada. Y sin embargo, nosotros se nos hace difícil confiar en Él para suplir nuestras necesidades. El Señor Jesucristo pudo haber convertido las piedras en pan, pero Él decidió no hacerlo, pero pudo haberlo hecho. Hay algo casi parecido a eso que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Y no fue de las piedras, fue de una especie de rocío que caía cada mañana. ¿Qué hacía Dios? Convertía ese rocío en alimento para el pueblo, el maná. Dios puede hacerlo. Lo hizo durante 40 años para su pueblo. En el desierto ellos no podían sembrar y por lo tanto no podían cegar. En el desierto no había agua, no llovía, por lo tanto ellos no tenían de qué beber. En el desierto su ganado no podía comer tampoco. Sin embargo, durante 40 años Dios proveyó para ellos. Y dice la Escritura que al final de los 40 años ellos miraron su ropa y miraron sus zapatos y no se habían gastado. Para algunas damas eso sería un grave problema, tener que ponerse el mismo vestido durante 40 años. Pero por otro lado, en el desierto no hay mucho que presumir, ¿verdad? El Señor provee abundantemente. Pero hay una tendencia terrible, maligna en nuestro corazón de darle al Señor lo que no es lo mejor. Imagínate tú, en mi casa, mi familia y yo te invitamos a comer. Muy bien, tú estás invitado a comer. A la 1:30 de la tarde, un sábado. A la 1:30, como tú eres puntual, como buen dominicano, tú eres puntual, a 1:30 en punto, tú estás ahí y tocas la puerta. Cuando abrimos la puerta, dice, oh, bienvenido, ven, llegaste justo a tiempo, estamos terminando de almorzar. Siéntate en la mesa. Entonces yo agarro el plato de cada uno de lo que estaba en la mesa y lo que sobra, yo lo pongo en tu plato. Las sobras de cada uno yo lo pongo en tu plato y dice, buen provecho. ¿Te gustaría? ¿Verdad que no? Sería un verdadero insulto. ¿Así? ¿Sí o no? Sería una verdadera burla. Que quizás alguien sumamente humilde lo come, pero muy difícil. La mayoría diríamos, ay, que yo vine sin hambre. Sin embargo, eso es lo que la gente, el pueblo de Dios, pretende darle a Dios, lo que les sobra. Lo que les sobra. Al Dios creador de los cielos y la tierra, nosotros decimos lo que me sobra. Pregunto, ¿y a ti te sobra? Qué bendición, mi hermano, que a ti te sobra. Y si a ti te sobra, con más razón tú deberías adorar a Dios.
con lo que tú tienes. Porque si yo fuera a preguntar, la gran mayoría de los que están aquí dicen, a mí no me sobra, ¿no es así? A mí no me sobra. Falta. Yo te tengo conociendo más de 30 años y te veo igual, rosadito todavía. O sea que ha sido suficiente. Ha sido suficiente. Entonces, hermanos, no pretendamos darle al Dios de gloria las obras, sino Él ha dicho las primicias. Lo primero, ustedes saben lo que eso significaba. El pueblo de Dios vivía de el ganado y de la agricultura. Y el Señor decía, la primera cosecha es mía. Un momento, Dios, espérate un momentito. O sea, nosotros nos fajamos a arar la tierra, y tú sabes lo difícil que es arar la tierra. Bueno, yo sé, yo traté de hacerlo y no pude. Hace, muchos años atrás. Hay que saber arar la tierra, no con tractores como hoy en día es muy moderno, no. En aquel tiempo era con unos bueyes adelante, el arado atrás, rompiendo tierra para allá, y después de vuelta, y después otra vez, y después otra vez, y así duraban a veces una semana para arar un pedazo de tierra X. Y después sembrar, y después esperar y ver si Dios envía la lluvia a su tiempo, y que crezca, y después, ay, qué bueno, ya creció, ahora vamos a esperar el fruto. Qué bueno, está esperando el fruto y quitando las malezas, trabajo, trabajo, trabajo. Y después que ya está listo el primer fruto, ¿tuyo? Sí. Las primicias, lo primero. Eso es lo que Dios le pedía al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo aprendiera a confiar y a depender de Él. ¿Quién hace que la tierra produzca? Es Dios. ¿Quién envía la lluvia? Es Dios. ¿Quién frena la lluvia en el tiempo de la siega? Es Dios. El Señor el que hace es que da el crecimiento. Número 2, la bendición de obedecer sus mandamientos. Ahí en Malaquías, en el capítulo 3, eso fue justamente lo que Dios le estaba diciendo. Óyeme, es terrible lo que ustedes están haciendo, versículo 7. Ustedes se han apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volver? Bueno, el Señor entonces le hace una acusación terrible y les llama ladrones al pueblo. Eso es una acusación bien fuerte. Yo no sé si de alguna manera, de una forma seria, a ti te han acusado de ser un ladrón. A veces nosotros podemos relajar así, óyeme, pero qué ladronazo tú eres, pero de un relajo. Pero no, de una manera seria se te ha acusado de ser ladrón, de tomar lo que no es tuyo, de hacer fiesta con lo que no te pertenece. El Señor hizo eso con su pueblo. Y déjeme decirle que esto debe resonar desde aquel tiempo, 500 años, 400 años antes de Cristo, hasta el día de hoy, debe venir resonando para llegar a nuestros oídos también y ojalá a nuestro corazón. Dios nos dio mandamientos, hermanos, para bendecirnos. Todos y cada uno de los mandamientos que Dios puso en su palabra es para bendición de su pueblo, pero también es para protección de su pueblo.
pero también es para guiarnos a nosotros. Todos y cada uno de estos mandamientos. Hubo una peste, cuando hubo la peste bubónica, se calcula que 60 millones de personas murieron en todo el mundo. A los judíos, en cierto pueblo, a los judíos los acusaron de haber envenenado el agua que provocó la muerte de tantas personas. Porque cuando evaluaron, había muy pocas personas enfermas en la comunidad judía, mientras que todos los demás estaban muriendo por montones. Acuérdense que este tiempo era un tiempo donde no había higiene o no había sistema sanitario en las ciudades. Y literalmente, hermanos, y perdonen que voy a ser un poco gráfico, se utilizaban vacinillas para todo lo que iban a hacer. Y entonces, cuando estaban terminados, agarraban la vacinilla y lo zumbaban por la ventana. Ojalá nadie estuviera pasando por ahí en ese momento. No había un sistema de recogida de basura en las ciudades, y las ciudades sumamente ocupadas, pobladas. Por lo tanto, imagínense cómo estaban infestadas de ratas y ratones y ratas estas ciudades. Y por ahí vino la peste. Sin embargo, los judíos, justamente por causa del mandamiento que Dios le había dado, que todas sus necesidades y toda la basura tenían que ser sacadas de la ciudad y colocadas afuera, los judíos en su comunidad vivían de manera limpia, muchísimo más limpio que las otras comunidades. Y por eso, el índice de muertes entre ellos fue muchísimo más baja que en el resto de la población. Y por eso los acusaron a ellos de haber envenenado el agua, porque no sabían de qué venían. Entonces acusaban que era el agua, los judíos. Entonces imagínense, viene la cacería en contra de los judíos una vez más en la historia. Dios utilizó los mandamientos, por más sencillo que parezca el mandamiento, es para protegernos, es para bendecirnos y es para guiarnos. La bendición, también la bendición de depender de Dios. Versículo 10. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La bendición de depender de Dios. Debemos y podemos depender de Dios. Ahí el Señor nos promete. ¿Qué significa el diezmo? El diezmo significa 1/10 parte. Eso significa que si tú ganas 10, a Dios le pertenece por lo menos 1000. Si tú ganas 100, a Dios le pertenece 10, por lo menos. Pero aquí el Señor dice diezmos y ofrendas. Ofrendas es todo lo extra que tú decides dar. Y el diezmo pertenece a Dios, no a nosotros. Las ofrendas pertenecen a Dios, no a nosotros. Tú no vas a decir, ok, yo di el diezmo, ahora me voy a dar a mí mismo una ofrenda porque yo tengo necesidad. No. Quien va a proveer para lo tuyo es el Señor por otras vías. Tú debes ayudar a los demás, ya sea un ministerio, ya sea a alguien que tenga necesidad. En Efesios capítulo 4, versículo creo que es el 28, dice, el que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino que trabaje con sus propias manos para que tenga con qué compartir con aquellos que padecen necesidad. Tú eres un ladrón antes de convertirte a Cristo, ahora tú debes ser alguien que da.
es justamente lo contrario. Tú eras alguien mentiroso, ahora tú tienes que ser alguien que dice siempre la verdad, justamente lo contrario. El Señor no está diciendo deja de robar, el Señor está diciendo comienza a dar. El Señor no dice deja de mentir, el Señor dice comienza a decir la verdad. El Señor quiere que nosotros compartamos de lo que Él nos da para aquellos que tienen necesidad. Aun si yo tengo poco, sí, aun si tú tienes poco. Esa es parte de lo que el Señor nos dice. Y no pierdas esa bendición, porque el Señor claramente aquí te dice que trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y pruébame en esto. El Señor, mire, es muy raro que el Señor diga esto, ponme a prueba. El Señor normalmente el Señor dice, obedece mi punto, yo soy el rey. En esto el Señor dice, óyeme, ponme a prueba. Chequea a ver si yo no voy a bendecirte. Y Dios dice, yo abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué significa esto? Bueno, recuerden que el pueblo vivía de la siembra. Abrir las ventanas de los cielos significa yo voy a derramar lluvia, toda la lluvia necesaria cada vez que tú siembres. Todo lo que tú necesites con relación a la siembra, yo lo voy a proveer. Abriré las ventanas de los cielos. No seré tacaño con la lluvia. El Señor nos está diciendo, cada mañana yo voy a hacer como en el desierto, te va a aparecer una canasta de comida en tu puerta. No, tú tienes que trabajar, pero Dios va a bendecir el fruto de tu trabajo. Trabaja. Y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y va a caer lluvia, pero tú tienes que ir a cuidar lo que tú sembraste y después tú tienes que ir a cegar lo que tú sembraste. Pero yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Pruébenme. Hermanos, ustedes no saben con cuántas personas yo he conversado sobre este tema y viene siempre lo mismo. El mismo tema es que no tengo, es que me hace falta. En otras palabras, no confío en Dios. Ahora te voy a decir, ¿es verdad que el Señor nos pone a prueba? Oh sí, oh sí. A todos y cada uno de nosotros el Señor a veces nos hace así, para ver si realmente confiamos. Para que nosotros veamos, porque Dios sabe. Dios no hace una prueba para Él, dice, sí, verdad. No. A Dios nada le sorprenda, Él sabe todo. Pero es para mostrarte a ti si realmente tú confías y si realmente dependes de Dios o no. El Señor te hace así, de vez en cuando. Vamos a ver si aún en la mucha escasez tú sigues siendo fiel al Señor. Y sabrás dónde está tu tesoro cuando tú veas dónde está tu corazón. Este es un asunto particularmente difícil para aquellos que son nuevos convertidos, porque toda su vida no han tenido que dar el diezmo ni ofrendas. Quizás en su iglesia o en su religión o en algún momento que iban a alguna iglesia, quizás cuando pasaban el plato delante de ellos sacaban 20 pesos o 30 pesos o quizás los más generosos 100 pesos o 500 pesos. Pero eso no es lo mismo. Ahora el Señor dice, ok, tú eres hijo mío, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres es mío. Yo quiero el 10% y vamos a ver si tú confías. Esto es particularmente difícil para algunos, para otros no, para otros en lo absoluto. Pero necesitamos aprender que hay bendición en adorar a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Hay bendición en
en obedecer sus mandamientos y hay bendición en depender de Él. En una oportunidad un hombre dijo: si yo tuviera dinero extra, yo se lo daría a Dios. Pero es que yo solamente tengo lo suficiente para mí, para mi familia. El mismo hombre dijo: si yo tuviera tiempo extra, yo se lo daría a Dios. Pero es que cada minuto está ocupado con mi trabajo, con mi familia, con claro que yo necesito entretenimiento y diversión también. Cada minuto está ocupado. El mismo hombre también dijo: si yo tuviera algún tipo de talento, yo se lo daría a Dios, pero yo no puedo sacar un solo sonido bonito de mi boca, mucho menos cualquier otro talento. No tengo talento alguno. Si lo tuviera, yo se lo daría a Dios. Esto naturalmente es una historia, no es algo real. Y sigue diciendo la historia: bueno, Dios fue tocado por este hombre. Normalmente Él no lo hace, pero Él decidió entonces darle a este hombre dinero, darle a este hombre tiempo y darle a este hombre un tremendo talento. Y el hombre prosperó, y el hombre tenía suficiente y extra tiempo, y tenía tremendo talento. Y Dios esperó, y esperó, y esperó, y después de un tiempo Dios le quitó el dinero, le quitó el tiempo y le quitó el talento. Y el hombre después dijo: ay, si yo pudiera tener de vuelta ese dinero, yo se lo daría a Dios. Si yo pudiera tener de nuevo ese tiempo, yo se lo daría a Dios. Si yo pudiera tener de nuevo ese talento, yo se lo daría a Dios. Y el tiempo pasó, y el tiempo pasó, y ese mismo hombre después finalmente dijo: tú sabes, yo no estoy tan seguro si yo realmente todavía creo en Dios o no. Esa es la tendencia. Esa es la tendencia, porque ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. La bendición de recibir provisión directamente de parte de Dios. Yo abriré las ventanas de los cielos, y dice: y derramaré sobre vosotros bendición. Versículo 10. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y derramaré sobre vosotros bendición, punto final. ¿Qué dice? Hasta que, ¿qué? Una cosa sobreabunde, ¿verdad? Una cosa es que abunde. Una cosa es que sea suficiente, otra cosa es que abunde, otra cosa es que sobreabunde. Lo que pasa es que nuestro corazón no se satisface. Y la mayoría de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos son necesidades aprendidas. Necesidades que nosotros mismos hemos provocado. Porque todos y cada uno de nosotros aquí conoce gente que viven con mucho menos de lo que nosotros tenemos. Y viven. Entonces, cada una de nuestras necesidades es aprendida. Y el Señor dice: hasta que sobreabunde. Sin embargo, somos tan poco agradecidos, y que cuando el Señor viene a nuestra casa, nosotros cogemos todos los platos y le damos las sobras y le decimos: buen provecho, Señor. La bendición de ser prosperados por Dios, versículo 11 y 12. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Reprenderé al devorador. Nosotros leemos en las Escrituras que en varias ocasiones sucedió lo siguiente. La Biblia le llama langostas. Son saltamontes.
esperanzas. Son devoradores. Son insaciables. Comen, 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 comen. Y de vez en cuando sucede un fenómeno, o sucedía en aquel tiempo un fenómeno, no sé si ya, no he escuchado de eso, pero sucedía un fenómeno que era que venían millones y millones y millones de estos pájaros, como decimos en República Dominicana, ¿okay? Y venían y se posaban sobre, o sea, estamos hablando, hermanos, que dice la Escritura, que eran tantos y eran tan abundantes que el sol se oscurecía. O sea, que opacaban la luz del sol. Imagínense los millones de estos animales. Y cuando posaban sobre algún campo, no dejaban literalmente nada. Nada. Pues normalmente no eran tantos, pero sí venían enjambres inmensos de ellos y venían sobre los cultivos y acababan con los cultivos. Y el Señor está diciendo, yo voy a proteger la fuente de tus ingresos. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿De dónde sacas tú tus ingresos? Yo voy a proteger la fuente de tus ingresos. Yo voy a proteger dentro de mi plan para ti, de donde tú sacas la provisión para ti. Yo lo voy a proteger. Voy a detener al devorador para que no venga a destruir de donde tú te vas a alimentar. Y no solamente eso, sino que dice, tu trabajo no será estéril. La vid en el campo no será estéril. Su fruto será sobreabundante. Si una vid da, yo qué sé, 1000 uvas, pues la tuya va a dar 3000 uvas. Esas son promesas de Dios. Y cuidado, no estamos aquí predicando lo que predican esos falsos profetas. Nosotros no le estamos diciendo a ninguno de ustedes, como hacen ellos, que vendan su casa y siembren aquí, que Dios le va a dar 5 veces más, como ellos utilizan ese término. No. Hemos escuchado montones de casos como este, que venden sus casas de 2 millones de pesos, son gente pobre. 2 millones de pesos, 1 millón y pico de pesos, hasta 5 millones de pesos, la venden, peor aún, la hipotecan. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros le están diciendo, si tú traes, el Señor va a multiplicar eso y te va a dar 10 veces más de lo que tú traigas. Óyeme, si yo pongo 20, o si pongo 2 millones, si es 10 veces más, ¿qué yo voy a recibir? 20 millones, y una vez voy, vendo mi casa, hipoteco mi casa, toma, siembro 2 millones de pesos y me pongo a esperar. Y ustedes saben quién es que viene a tocar la puerta, el banco, no los 20 millones. Eso es falso, eso es del diablo. Que no crean que yo estoy siendo demasiado fuerte, no, eso es concebido en el corazón del diablo. Hermanos, porque es en nombre de Dios que ellos están haciendo esta sinvergüencería. Eso no es lo que Dios le está pidiendo. Y no es lo que nosotros estamos diciendo. Pero nosotros sí estamos diciendo, todos y cada uno, los pastores incluidos, cada uno de nosotros, no para vivir de lo que ustedes ponen, porque nosotros no hacemos esto. Aquí, dentro del presupuesto, está incluido el salario de los pastores. Y ese salario no se aumenta hasta que ustedes lo aumenten. Porque yo no toco el dinero, como ustedes saben, y no tenemos permiso ni autoridad para tocar el dinero, aparte de lo que ustedes aprobaron en presupuesto. Entonces, lo que haya sido aprobado por ustedes en presupuesto es ejecutado
por nosotros con la ayuda de aquellos que trabajan en finanzas. Y cada uno de ustedes puede venir aquí a la iglesia y mirar los papeles a ver si realmente se está ejecutando como nosotros hemos prometido. Ustedes pueden venir y pueden examinar las órdenes de compra, pueden examinar los cheques, pueden examinar toda la contabilidad, está abierta. No pueden sacar papeles de aquí porque pertenecen a la iglesia, pero pueden venir con todo el equipo que ustedes quieren a hacer una auditoría. Porque esto es de ustedes. Nosotros somos solamente administradores de lo que el Señor le ha dado a la iglesia. La bendición de ser prosperados, Dios va a prosperar. El versículo 12, todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Amados hermanos, la gente se va a preguntar, ¿y cómo es que lo hace? ¡Wow! Pero es como que tú lo haces. Yo me tengo que reír porque a mí me han dicho, a mis hijos le han dicho, oye, porque ustedes son multimillonarios. Yo, ¿what? Mis hijos han dicho que tienen padres que no somos nosotros. Y no es que tenga abundancia, pero la verdad, que nosotros podamos evidenciar que tenemos millones, no lo tenemos, claro que no. La mayoría de ustedes no conocen de hace 20 años para acá o más, muchos de 30 años para acá. Ustedes no conocen. Ahora, lo que nosotros sí hacemos es que administramos correctamente lo que Dios pone en nuestras manos, o tratamos de hacerlo. Y ese testimonio lo he dado abundantes veces. Amados hermanos, es lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Hermanos, es una bendición tener buena salud, pero de vez en cuando nosotros vamos al médico para un chequeo general. Y cuando nosotros vamos al médico, por lo menos los médicos que todavía son médicos de vocación, comienzan a apoyarnos, ¿verdad? Y a presionar en diferentes partes del cuerpo y a veces hasta un golpecito. ¿Para qué? Bueno, para ver si todo está en orden. Pero si en algún punto sale un grito, ¡ay! Una de dos cosas sucedió. O el médico presionó demasiado duro o golpeó demasiado duro, o lo más probable es que haya algún problema y el médico va a decir, necesitamos pruebas adicionales porque se supone que no te debe doler. Cuando tocamos este tema de los diezmos y las ofrendas, hay muchos que critican el mensaje y critican al mensajero, pero ustedes saben qué? El Señor dice, voy a hacerte a ti pruebas adicionales porque se supone que no te debe doler. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias por tu palabra. Y ayúdanos a no perder estas bendiciones que tú tienes para nosotros. Gracias porque pacientemente tus hijos nos han escuchado. Y gracias también porque cortésmente y pacientemente aquellos que han sido invitados por nosotros y nuestros hermanos en esta mañana también han escuchado pacientemente. Espero, Dios, y deseo y oro, te pido, te ruego que a todos y a cada uno tú bendigas, que nos ayudes a depender de ti, nos ayudes a confiar en ti, nos ayudes a entregarnos por completo a ti, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y gracias, buen Dios, por tu misericordia y por enseñarnos sobre este tema. Recibe tú la honra y la gloria
al transformarnos. Porque es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que te lo pedimos. Amén.